este video vamos a responder esta pregunta: ¿RStata o SPSS? ¿Cuál será el mejor software para aprender? Em, es muy bueno que nos hagamos esta pregunta porque si estamos pensando en invertir tiempo y recursos, está bueno que nos aseguremos cuál es la mejor opción. Sin embargo, esta pregunta no está bien planteada. Y para explicarte por qué, voy a ayudarme de una analogía. Supongamos que estás necesitando trasladarte en el lugar donde vives, pero no sabes manejar y estás decidido a aprender a manejar. ¿Qué pasa si tú te preguntas en cuál vehículo puedo aprender a manejar? Bueno, puedes aprender a manejar en distintos, en un city car, en una camioneta o en un camión. Y desde acá, viendo estas imágenes, ya nos podemos pensar que quizás aprender a manejar un camión es más complicado, si es que yo no sé nada sobre vehículos, que quizás empezar a aprender en un auto pequeño. Ya, creo que ya me vas entendiendo por dónde va la cosa. Entonces, ¿por qué te decía que esta pregunta estaba mal planteada? Porque quizás sería mejor que nos preguntemos en cuál vehículo sería más simple aprender a manejar. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en aprender a trabajar con datos, lo que necesitamos aprender es cómo se manejan y se analizan los datos. Y luego pensamos, o debiésemos pensar, en cuál será el software más adecuado, porque el software será la herramienta que te va a ayudar a analizar datos. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta estas dos partes. Una es que nosotros necesitamos aprender a manejar y analizar datos, y acá tenemos que aprender ciertos conceptos básicos. Pasa mucho en estadística cuando uno tiene clases en la universidad que el profesor habla de los datos, las variables, las distribuciones, y a uno le suena como chino mandarín porque no sabemos a qué se refiere cuando hablan de esos conceptos. Entonces necesitamos aprender eso, necesitamos saber cuáles son las áreas de la estadística, para qué se usan las técnicas, cuándo elijo una u otra y cuáles son los principios detrás de interpretar un resultado. Entonces, todo eso es aprender sobre análisis de datos, aprender sobre estadística. Y luego yo voy a necesitar un software que va a ser una herramienta para hacer esos análisis. Entonces, en el software tú vas a aprender o vas a necesitar saber cómo introducir datos, cómo configurarlos, cómo yo lo ejecuto para que me dé una prueba estadística, un gráfico, y cómo configurar esas tablas para yo copiarlas en mi forma. Entonces, reformulemos la pregunta y veamos cuál es una buena opción para facilitar ese aprendizaje. Entonces, esto es desde que te voy a recomendar, es desde mi experiencia como docente, tras varios años enseñando a personas a usar software y a realizar análisis estadístico. Entonces, depende desde dónde comienzas. Si sabes poco o nada de datos y estadísticos, yo te recomiendo que aprendas en un software que sea lo más simple posible. ¿Para qué? Para que te enfoques 100% en aprender sobre análisis de datos y no te confundas en tener que entender cómo usar el software. Es como cuando uno aprende a manejar. O sea, si tú aprendes en un city car, tienes que aprender lo básico sobre manejar. Pero si tú quisieras aprender a manejar partiendo de un camión, tendrías que primero entender cómo funcionan los camiones y después a manejar, entonces sería muy complicado. Va a ser que tal vez un poco frustrante. Ahora, si tú ya manejas muy bien los principios y las técnicas estadísticas y ya sabes los conceptos, sabes cuándo se usa una técnica u otra y estás necesitando una herramienta más potente, entonces claro, ahí sí te puedes enfocar en aprender a usar un programa que sea más potente o más útil para tu necesidad de análisis. Ahora, puede haber un caso especial, puede ser que sepas cero de estadística, cero de análisis de datos, pero en la disciplina en que tú estás investigando, o en tu área, en tu línea de investigación, se utiliza un software que es complejo, entonces tal vez ahí vas a tener que aprender a usarlo, ¿ya? Pero
espero que este video te ayude a entender que quizás va a ser complejo porque vas a estar aprendiendo dos cosas. Vas a estar aprendiendo la teoría y además vas a tener que aprender a usar la herramienta. Entonces ahí te puedes proponer ir de a poco, entendiendo y practicando para llegar a un nivel más avanzado. Entonces, ¿cuál es software? Mi experiencia entraría en estas dos clasificaciones. Para mí el más simple es SPSS, porque tú no tienes que aprender a usar SPSS. O sea, con 10 minutos aprendes cómo funciona SPSS, porque es súper simple, tiene dibujitos, tiene menús, es como súper intuitivo, de hecho está diseñado para cientistas sociales que quizás le tienen un poco de alergia a los números, entonces tú no tienes que aprender a usar el CPSS, te enfocas 100% en aprender sobre manejo de datos y estadística y el software va a ser tu herramienta, ¿ya? Ahora, si tú ya manejas súper bien el aspecto teórico de la estadística, un software como R o Stata van a ser súper porque tienen herramientas que hacen que ese línea de trabajo en datos sea mucho más, lo puedes automatizar, puedes hacer modelos quizás más complejos, pero el tema de estos dos software es que utilizan un lenguaje de programación. O sea, tienes que aprender, si es que no sabes, tienes que aprender a programar y tienes que aprender el lenguaje de cada software. O sea, tú utilizas un código, entre comillas, que es propio del programa y tú le tienes que indicar a través de ese código cómo generar una prueba estadística, por ejemplo. En cambio, en el SPSS simplemente haces un par de clics y obtienes tu resultado. Ahora, SPSS tiene un problemilla que es que no es gratis. Ya tienes que conseguir una licencia. Pero bueno, hay algunas alternativas por su simplicidad y por lo práctico que es. Y aparte que te va a servir para hacer la gran mayoría de análisis de datos, yo te recomendaría buscar una licencia de SPSS. ¿Qué alternativas tenemos? Solicitar una licencia en tu universidad. Casi todas tienen licencias de IBM. Si puedes pagarlo, está la página studentsdiscounts.com que puedes comprar una licencia por $35, que en pesos chilenos son 25.000 pesos aprox. Y también hay una opción en software libre que se llama PSPP, que es gratis y tiene las mismas funciones de SPSS, las más simples, con los que puedes hacer el análisis estadístico. Entonces, bueno, espero haberte ayudado a resolver esta interesante pregunta. Nos puedes seguir en Facebook e Instagram como Estudio Varianza y vamos a estar compartiendo recursos para apoyarte en tu proceso de investigación y contarte que tenemos dos formas de ayudarte. Si estás necesitando aprender de estadística y análisis de datos, tenemos un curso para ayudarte a aprender desde cero. Y si es que estás necesitando analizar datos y tienes poco tiempo, no puedes tomarte algunas semanas para aprender, te ayudamos en sesiones de trabajo y analizamos los datos en conjunto.